Buenas noches, que Dios le bendiga nuevamente para buscar a Dios en oración y vamos a leer un pasaje en Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en este primer bloque de oración vamos a orar para que Dios dé sabiduría y paciencia a cada uno de nosotros en este tiempo como familia para adaptarnos a los nuevos cambios, por la salud de familiares que puedan estar enfermos física y emocionalmente, para que Dios consuele a las personas que han sufrido la pérdida de algún familiar en estos días, para que Dios provea los recursos para poder enfrentar situaciones de salud, económicas y de trabajo.
Vamos a orar. Gracias Dios porque tú cuidas de nosotros. Danos la sabiduría, la prudencia para enfrentar cada situación que ahora tenemos que pasar. Que tú guardes a nuestras familias, que protejas, que proveas todo lo que necesitamos, que abras puertas, que nos ayudes para adaptarnos a los cambios que vamos a tener, que la provisión tuya nunca falte en cada hogar. Gracias Dios porque tú eres quien suples todas nuestras necesidades. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora damos pase a Javier Cortázar. Buenas noches, hermanos. La verdad es que es un gusto y un privilegio volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema propicio por todo lo que estamos viviendo, por esta coyuntura difícil en la que todos estamos atravesando, y el tema se titula La fe en tiempos de crisis. La fe en tiempos de crisis. Y permítanme empezar el tema encontrando un buen significado para la palabra crisis. Y dentro de todos los significados, hay uno que me llama poderosamente la atención, y es lo que significa la palabra crisis en el idioma chino. Para ellos, cuando escriben crisis, lo hacen utilizando dos gráficos o símbolos. Uno significa peligro, pero el otro significa oportunidad. De tal modo que una crisis, para los chinos, o puede representar un peligro o una oportunidad. Y creo que esta definición de crisis nos debe hacer pensar cómo es que cada uno de nosotros interpreta una crisis. Para muchos seguramente crisis seguirá siendo sinónimo de peligro, de miedo, de angustia, de temor o de destrucción. Pero para otros creo que crisis podría tranquilamente representar una oportunidad de cambio, una oportunidad de mejora. Quizás Dios te está dando ahora en plena pandemia y en plena cuarentena la oportunidad de repente de dejar malos hábitos o de dejar algunos pecados, incluso algunos de ellos quizás ocultos, que nadie más sabe, que solo el Señor conoce, pero que te son difíciles de dejar. Así que yo creo que en esta pandemia tenemos que empezar a ver, como los chinos, esta crisis como una oportunidad de mejora, una oportunidad de cambio, para ser mejores personas y sobre todo mejores creyentes. Ahora, las crisis son parte de la vida diaria. Las crisis son parte de la vida humana y Dios muchas veces las utiliza para, obviamente, formar nuestro carácter, moldear nuestro carácter, y creo que sobre todo lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar 100% en Él, que aprendamos a confiar en Él, que dependamos totalmente de Él. Revisemos ahora algunos personajes de la Biblia que enfrentaron crisis. La verdad que en la Biblia encontramos varios personajes que enfrentaron diversas crisis. El primero de ellos es Job. Job es un tremendo libro que encontramos en el Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, en Job capítulo 1, versículo 1, se dice que él era un hombre recto y temeroso de Dios. Job 1.2 nos dice de que él tuvo varios hijos. Él tuvo 7 hijos y además tuvo 3 hijas.
Y también se nos dice en Job 1.3 de que él era un hombre rico, que tenía ganado, que tenía posesiones. Como bien lo dice la Biblia, él era un hombre acaudalado. Ahora, ¿qué le pasó a Job? ¿Qué crisis tuvo que enfrentar él? Bueno, él enfrentó una difícil y extrema crisis porque en un solo día perdió a sus 10 hijos, a todos sus criados y a todo su ganado. ¿Cómo fue esto posible? La Biblia dice de que en un solo día Job recibió 3 malas noticias de 3 mensajeros distintos. El primero de ellos se le acercó a Job y le dijo: Job, han muerto todos tus hijos, han matado a todos tus hijos. Job, me imagino, tratando de asimilar la noticia, al poco rato recibió la segunda noticia, trágica. Otro mensajero le decía que habían muerto, habían asesinado a todos sus criados. Y poco rato después, recibió una tercera noticia, donde le decía otro mensajero que todo su ganado había muerto. Así que imagínense, en una sola tarde, recibir 3 terribles noticias como estas. Y no solo eso, luego el libro de Job nos dice de que también él enfermó. Job enfermó y le aparecieron úlceras en todo su cuerpo. Así que también su salud se vio afectada. Así que por un momento imagina lo que experimentó Job. En un solo día perder a todos tus seres queridos, todo lo que tú tienes, tus propiedades, todo lo que es tuyo y todo lo que tú valoras. Imagínense eso. Ahora, más sorprendente es la actitud con la que Job encara esta crisis. Mucho más sorprendente de lo que le pasó es su reacción. Porque en Job 1.22 dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Este texto es increíble. Es realmente ver cómo Job, en plena dificultad, en plena tragedia, confió en la soberanía de Dios. Digo esto por lo que él mismo menciona, ¿no? Dice: Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, él confiaba perfectamente en los planes de Dios. Él sabía de que Dios estaba en control de todo. Por más difícil que era esa situación, él sabía de que Dios estaba absolutamente en control de todo. Y no solo eso, sino que además Job, dice ahí, alabó a Jehová. Dijo: sea el nombre de Jehová bendito. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podríamos, en esta pandemia o en alguna crisis que hayamos enfrentado o que enfrentaremos, decir: Dios, tú eres bendito? Ahora, este texto y esta historia nos hace recordar que Dios siempre está en control de todo. Por más circunstancia difícil o adversa que estemos atravesando, Dios siempre, y reitero la palabra siempre, siempre está en control de todo. Y como dice su palabra, su voluntad es buena, agradable y perfecta, y por eso podemos poner nuestra confianza en Él. Otro personaje de la Biblia que enfrentó una crisis fue Daniel. Daniel fue un profeta llevado en cautiverio a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y él, con un grupo de jóvenes, fue educado y fue preparado para justamente poder servir al rey. Y eso fue lo que sucedió. Pero años después, el imperio medo-persa, que era el que dominaba el mundo en ese entonces, conquistó al imperio de Babilonia.
y dice la Biblia que durante el gobierno de Darío hubo un grupo de gobernadores que no veía con buenos ojos a Daniel y que primero intentó encontrar algún delito o alguna falta en él. Pero al no encontrar nada, decidieron armar un complot que consistía en que el rey Darío debía firmar un edicto para que durante 30 días nadie busque y adore a ningún dios, excepto obviamente Darío. Y la consecuencia de incumplir este edicto era ser echado al foso de los leones. Así que Daniel experimentó una situación difícil y complicada. ¿Cómo es que Daniel más bien responde frente a esta crisis? Esto lo vemos en Daniel 6:10, que dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Es interesante cómo Daniel responde frente a esta crisis. Y él lo que hizo fue exactamente lo contrario al decreto. Él buscó a Dios en oración. Si Job recordó la soberanía de Dios en tiempos de crisis, con Daniel recordamos de que uno puede buscar a Dios en oración en momentos de dificultad. Y yo creo que en tiempos de crisis, en situaciones extremas, hay que tomar medidas extremas. Y muchas veces orar una vez al día o tener un tiempo de devocional en el día no son suficientes. Necesitamos reforzar nuestros momentos con el Señor. Necesitamos de repente orar 2 veces o 3 veces al día. O de repente tu tiempo de devocional en la mañana te queda muy corto y necesitas reforzarlo con un tiempo mayor, de mayor profundidad. O de repente necesitas hacer un devocional también en la noche. No lo sé. Lo que sí sé es que en tiempos de crisis necesitamos mayores tiempos con Dios. Y esto fue lo que hizo Daniel. Recordemos que cuando oramos estamos tocando las puertas del cielo y estamos extendiendo la mano de Dios. Estamos diciéndole: Señor, tú interven. Y eso fue lo que hizo Dios con Daniel, porque la historia nos dice de que efectivamente Daniel fue echado al foso de los leones, pero que Dios envió ángeles y que obviamente lo cuidaron y no permitieron que él sea devorado por los leones. Así que recordemos de esta herramienta poderosa que es la oración, que podemos utilizarla y debemos emplearla también en momentos de dificultad. Algo que me llama la atención de Daniel es de que él no oraba 3 veces al día solamente cuando estaba en necesidad o en angustia. Dice este pasaje que era algo que solía hacer. Y yo creo que ahí está una de las claves en poder enfrentar mejor la crisis. Y es que cuando estás conectado con el Señor, cuando tienes una relación personal con Él, una relación íntima con Él, antes de la crisis, obviamente vas a llegar más fortalecido. Tu fe se va a ver más fortalecida cuando te toque encarar alguna dificultad o alguna adversidad, como lo vamos a ver en breves instantes. Ahora, pensemos en qué cosas tenían en común Job y Daniel. Creo que tenían en común varias cosas, pero lo más importante es que ambos tenían una relación personal con Dios. Si Daniel oraba 3 veces al día, recordemos que Job, en el primer versículo del libro de Job, se dice que él era un hombre recto y que él temía a Dios. Si ese es el primer versículo del libro, seguramente eso es una de las mayores características o una característica que resaltaba en Job. Y alguien que teme a Dios es alguien que definitivamente conoce a Dios y que tiene una relación personal con Él. Y esto nos anima también a pensar de que, como les comentaba,
es mejor desarrollar una fe y es mejor fortalecer tu fe en el Señor antes de la crisis. No en la crisis misma, sino antes, para no sucumbir ante ella. Ahora en la crisis vemos que mucha gente se está acercando a Dios. Vemos que mucha gente está buscando a Dios, ateos comienzan a creer en Él, pero hay mucha gente que lo busca solamente por la necesidad. Hay mucha gente que lo busca solo para que Dios le resuelva el problema. Veamos cuántos de ellos siguen firmes y fieles cuando su problema se haya solucionado. Espero que tú no tengas ese tipo de fe, ¿no es cierto? Una fe convenida o una fe circunstancial. Más bien creo que es un buen momento para pensar en cómo estaba nuestra fe antes de esta pandemia. ¿Era una fe robusta? ¿Era una fe sólida? ¿Era una fe fuerte o una fe más bien debilitada? Una fe que con un tingote probablemente se desmoronaba rápido. Importante hacer un balance y poder pensar cómo estaba nuestra fe antes de que nos afecte esta pandemia. Como estamos hablando de lo importante que es desarrollar y fortalecer nuestra fe antes de la crisis, yo quiero dejarte 3 tips o 3 recomendaciones de cómo podemos fortalecer nuestra fe antes de que llegue la crisis. La primera de ellas y la más importante es leer la Biblia. Romanos 10:17 nos dice de que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si tú quieres incrementar tu fe, lee la Biblia. ¿Tú quieres confiar más en Dios? Pasa más tiempo leyendo la Biblia. ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a la lectura de la palabra de Dios? Esto es clave porque cuando tengas que enfrentar una crisis más adelante, vas a poder recordar las promesas de Dios y vas a poder recordar sobre todo quién es Dios. Así que yo también te planteo y te reto que tú puedas aprender a memorizar, que tú memorices versículos, promesas importantes que luego te van a servir y que luego vas a poder recordar cuando estés en un momento de dificultad. Como en esta crisis, yo me he aferrado a varios pasajes, a varias promesas y he tenido que recordar varias veces durante esta pandemia quién es Dios, ¿no? Que Dios está en control de todo, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, etc. Entonces, en plena crisis, aférrate sobre todo y recuerda quién es Dios. ¿Cuáles son esos atributos de Dios en los cuales tú puedes confiar y depender de Él? Además, como segunda recomendación, pídele a Dios que actúe en tu vida. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando tú le pides a Dios que intervenga en tu vida, que Él actúe de manera sobrenatural, tú vas a ver su mano y vas a decir realmente creo en ti. Cuando Dios interviene en tu vida, te da más motivos para depositar tu confianza en Él. Y Mateo 7:8 lo dice: el que pide, recibe. Quien busca, halla. Y a quien llama, se le abre. Entonces, ¿tú quieres crecer en tu fe? Pídele a Dios que permita que tu fe pueda crecer y pídele que Él intervenga en tu vida, que Él actúe para que tú veas su mano buena, su mano soberana y no tengas dudas de que esa acción viene del Señor. Y por último, y tercera recomendación, da pequeños pasos de fe. La Biblia habla de una fe activa, no de una fe muerta. Y una fe activa se sostiene con decisiones. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La fe es un músculo que se ejercita. Así que comienza a ejercitarla. Y comienza a tomar decisiones. No sé en qué áreas necesitas todavía confiar más en Dios. De repente es en la provisión,
de repente es en que te cuesta creer que Él tiene el control. Tú comienza a tomar pequeñas decisiones y vas a ver cómo Dios te va a ir respondiendo. Así que te dejo estas 3 recomendaciones o tips para que tú fortalezcas tu fe y encares con éxito tu próxima crisis. Gracias, que Dios los bendiga, y a continuación quiero dejarlos con Jonathan del Álamo para que nos guíe en el segundo bloque de oración. Gracias, Javier, por tu reflexión de esta noche, muy oportuna para los tiempos que estamos viviendo. Buenas noches, hermanos y amigos. Entramos a nuestro segundo bloque de oración, donde oraremos por el Perú y por el mundo. En Romanos 13 se nos exhorta y se nos anima a obedecer a nuestras autoridades, pues dice que las autoridades han sido puestas por el Señor. Y no solamente significa obedecerles, sino además orar por ellos para que el Señor les dé sabiduría en el manejo de la nación y que les dé sabiduría también en el control ahora de esta pandemia. No solamente en el Perú, sino también en el mundo, ya que estamos viendo la situación, cómo las cifras de afectados siguen creciendo, de contagiados, de fallecidos, y sobre todo que son muchas organizaciones, instituciones, ciudades, familias y también iglesias que se están viendo afectadas. Entonces, revisemos juntos los motivos que tenemos en este bloque. Estaremos orando por la reducción de la curva de propagación del virus. En el Perú ya son más de 9.500 fallecidos y alrededor de 300.000 casos de contagio. También oraremos por la reducción del contagio del COVID a nivel mundial, porque son más de 500.000 fallecidos y más de 10 millones de contagiados. Igualmente, para que las nuevas fases de reactivación económica y las medidas del gobierno peruano ayuden a la pronta estabilidad laboral. También intercederemos por la recuperación de la salud de todas las familias contagiadas y mayor conciencia en la prevención de la población. Y finalmente, por la apertura del corazón de los peruanos para acercarse al Señor. Tomemos este tiempo para orar juntos, para interceder por nuestra nación, por el Perú, por nuestras autoridades y también por el mundo. Oremos juntos en este tiempo.
Muy bien, luego de haber tenido este tiempo para orar juntos en nuestras casas, permítame también hacer una oración final para cerrar este bloque. Señor bendito, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos interceder juntos, Señor, todos unidos desde nuestras casas, para elevarte, Señor, todos estos motivos personales que tenemos. Tú conoces el corazón, Señor, de mis hermanos, tú conoces las necesidades que tiene cada familia, Padre. Tú conoces las situaciones, Señor, de enfermedades, de contagios que puedan estar ocurriendo, Señor, dentro de las familias de nuestra congregación. Te pedimos, Señor, que tú hagas un milagro en cada uno de ellos, para que tú puedas traer tu sanidad, Señor, para que tú puedas traer pronta recuperación, Señor, a las familias, Señor, que se vean afectadas, Padre. Igualmente, te pedimos por la recuperación económica también. Tú conoces muchas personas que han perdido el trabajo, que están con apretura económica, Señor, que tú los levantes, que tú los sostengas, que aumente, Señor, nuestra fe, que podamos confiar en ti en todo tiempo, Señor, donde sabemos que tú no nos desampararás en ningún momento, Señor. Nos encomendamos a ti, Señor, encomendamos toda nuestra economía, nuestras finanzas también, Señor. Te pedimos que aquellas personas que han perdido el trabajo puedan recuperarlo, Señor. Que tú les proveas, Padre, porque ellos han sido fieles también contigo, Señor. Te pedimos que tú traigas bendición también a sus hogares, Señor. Traigas tu protección y cuidado, Señor. Te pedimos que cada día podamos entregarnos más a ti, Señor. Que este tiempo nos ayude a tener mayor comunión contigo, Señor. Que podamos buscar tu presencia cada día, Señor. Donde podamos, Señor, anhelar, Padre, poder escuchar tu voz, hacer tu voluntad, Señor, conocerte más, Padre. Y así sabemos que tú nos fortalecerás, Señor. Tú, Padre, estarás acompañándonos en todo momento, Señor, en cada decisión que tomemos, Padre. Te pedimos que tú nos guardes a cada uno de nosotros, Señor, en todo lo que hagamos, Señor. En estos tiempos sabemos que tú nos sostendrás, Padre. Te pedimos especialmente también por nuestro país, Señor. Te pedimos que se comiencen a reducir, Señor, este número de contagios, Señor. Da sabiduría también a nuestras autoridades para un mejor manejo y control, Padre, de esta pandemia que ha afectado, Señor, muchas áreas, Señor, muchas esferas, Señor, de la economía, de la industria nacional. Te pedimos que nos ayudes a salir adelante poco a poco, Señor, y que esto no traiga daños colaterales también a la economía, a las familias, Señor, que se ven tan afectadas, Padre. Te pedimos, Señor, que nos des mayor apertura de corazón, Señor, sobre todo para llevar tu palabra, que más personas se vuelvan sensibles, Señor, a escuchar tu voz, a que te quieran conocer, a que quieran depender de ti. Te pedimos especialmente por ello, Señor, que esta situación sea dentro de nuestra familia incluso y amigos cercanos también una oportunidad de evangelismo, Señor, para poder presentar tu evangelio, Señor, para presentar todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, la obra que tú hiciste en la cruz por nosotros. Te pedimos, Señor, que ese sea un momento oportuno para testificar de nuestra fe, Señor, para ayudar al prójimo, Señor, para extender nuestras manos a aquellos que lo necesiten también, Señor. Guíanos, Padre, danos tu dirección en este tiempo, Señor, y te pedimos tu protección, Señor, y que tú nos sigas guardando, Padre. Gracias porque tú nos sostienes en todo tiempo, Padre. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí pasamos al tercer bloque y los dejo con Marco Galván. Muchas gracias, Jonathan. Buenas noches, querida iglesia. Continuando con este tiempo de oración, iniciemos este tercer bloque con los siguientes motivos. Gratitud al Señor por su fidelidad al sostener nuestra iglesia y sus misioneros. Por la unidad de los grupos y ministerios. Que las reuniones virtuales nos permitan seguir creciendo en la palabra, amistad y compromiso. Por sabiduría para implementar nuevas estrategias online que suplan las necesidades personales y grupales de la congregación. Adaptación y disposición de todas las generaciones de nuestra iglesia ante los cambios que vendrán durante el año. Finalmente, por los nuevos pastores de Monterrico. Que el Señor los siga capacitando, dándole su dirección y sabiduría en los ministerios que desarrollan. Oremos.
Acompáñame por favor en esta oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de podernos acercar a tu presencia, Señor, sabiendo y reconociendo, Dios, que eres nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Dios. Te damos gracias, Padre, porque en todo este tiempo de cuarentena, Señor, tú nos guías, tú nos acompañas. Sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor. Tu gracia y tu misericordia, Padre, han estado con nosotros cada uno de estos días y sabemos, Dios, que así será en el día de mañana también. Oramos, Dios, por las necesidades que estamos teniendo, no solo materiales, sino también espirituales. Por muchas personas, Señor, que están pasando un mal momento en este tiempo. Te pedimos, Dios, que tu gracia, que tu misericordia, Señor, y tu provisión lleguen a todas esas personas. Gracias te damos, Dios, porque aún en medio del distanciamiento social podemos estar unidos en un mismo espíritu, Padre. Te reconocemos como nuestro único Señor y nuestro Salvador. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ahora terminemos este tiempo con esta alabanza. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Separará del amor de Cristo. ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús.